El exministro de Economía y Finanzas nos acompaña a esta hora, Mauricio Pozo. Tenemos algunas temáticas que vale la pena que ustedes tengan la bondad de atenderlo. Sí. Número uno, le preguntan a Abelardo Pachano, su distinguido colega, que se ha estado muy ausente de nosotros, ¿no? Pese a que hemos insistido su generosa comparecencia. En la crónica ampliada de diferentes temas que él mantiene en el diario El Comercio, Inquietudes Nacionales, se denomina la columna, le pregunta a Abelardo, le pregunta a los ciudadanos, ¿el gobierno está manifestando y sosteniendo que la contracción, el frenazo en la dinámica de nuestra economía está empezando a revertirse? ¿Qué síntomas ve usted? Le pregunta Mauricio. Y Abelardo dice, no hay evidencia que lo respalde. ¿Usted qué piensa? Gracias por la invitación, Gonzalo. Estoy de acuerdo con Abelardo, no veo información que permita de alguna manera sostener que hay un proceso de reversión de la contracción económica. No veo indicadores que así lo demuestren. Lo que ha ocurrido, y en alguna columna mía también hace pocos días lo sostuve, es que ha entrado plata por deuda. El gobierno se ha endeudado, recuerde usted, a principios de año con 1.500 millones con el tema del acuerdo con la empresa Schlumberger, se endeudó con los chinos, entró 1.500 millones, acaba de emitir bonos por 1.000 millones. Entonces, toda esa plata que ha venido entrando por deuda, lo que ha hecho es que el Estado pague a algunos proveedores, algunas obligaciones vencidas que tenía con contratistas de distinta naturaleza. Estos contratistas a su vez paguen a terceros, y esto termina depositado en los bancos y parte de eso termina prestándose. Entonces hay una especie de sensación como que la cosa está mejorando, pero lo que está ocurriendo es que la plata de la deuda es lo que ha permitido que momentáneamente aumente la liquidez, pero no hay nada de fondo, no hay nada sostenible que permita que esto va a seguir. Si el gobierno de aquí en adelante deja de percibir nueva deuda, vamos otra vez a vernos apretados y vamos a vernos mucho más extenuados de recursos, y no es lo que realmente se requiere. Si esto estaría sustentado en un ordenamiento fiscal, en una reversión de la inversión privada, nacional y extranjera, en un crecimiento de exportaciones de manera sostenida, o en alguna suerte de nuevo rol del sector privado por una decisión de gobierno, sería distinto, pero ahora estamos en la práctica atados a que se pueda levantar recursos de deuda, y en función de eso, que el Estado pueda hacer uso de esa plata para pagar lo que tiene que pagar o los atrasos que deba pagar. Tiene atrasos en sueldos, tiene atrasos con contratistas, consigue la plata, paga los sueldos, paga algo de los contratistas, y así seguimos. Y esa fue la tónica y ha sido la tónica en los últimos meses, y no tengo duda que va a seguir siendo hasta que este gobierno termine sus funciones en mayo del próximo año. Nos estamos aproximando por los préstamos, por cantidades gigantescas de dinero que estamos entrampados, consolidando, y perdonen por el término el público y nuestro invitado, consolidando un deudón, una deuda gigantesca que no sabemos cómo vamos a pagar y qué vendrá a ser el próximo mandatario. Ellos están pensando de que van a permanecer en el oficio de manejar la función ejecutiva y la función legislativa. Y todo es posible en este país de locos y de inconscientes más que todo. ¿A usted le parece, señor economista, que la idea, sí, muchas gracias. Sí, pero no este momento. Muchas gracias. Mil perdones.
nos autointerrumpimos. Perdone el público y perdone Mauricio. Lo que digo es, nos acercamos a un default porque no vamos a tener para pagar semejantes deudas que estamos contrayendo. ¿Qué es un default? Y si su proximidad, usted que la denunció, si nos puede consolidar esa denuncia o ese temor con pruebas al canto. A ver, un default significa una moratoria, un no pago de la deuda pública. No tengo para pagarles, digamos. Sí, pero es una actitud unilateral, es decir, del lado, en este caso, del deudor. El deudor es el que dice, no voy a pagar, no pago porque no quiero, porque no tengo, por la razón que sea. Eso es la declaración que se hizo, recuerde usted, Gonzalo, en el año 2009, a raíz de la cual el precio de la deuda cayó, y cuando el precio de la deuda estaba en el piso, entró el gobierno, el actual gobierno, a decir, ahora sí recompro la deuda. Eso es lo que fue muy mal visto, porque eso es jugar con el mercado, jugar con los inversionistas, y la cuenta le llegó al país a lo largo de los años. ¿Cómo le llegó la cuenta? Con el precio que estamos pagando ahora por la emisión de los bonos recientemente emitidos por los 1.000 millones. ¿Cómo le llegó la cuenta? A través de una inversión extranjera absolutamente marginal. De esa es la forma como le ha llegado la cuenta. Entonces, esa factura ya llegó y sigue llegando, por ponerlo de alguna manera. Yo personalmente creo que no le veo al gobierno actual declarando una moratoria o un default. Yo le veo que sería una locura, porque si está viviendo la deuda, ¿cómo va a dejar de pagar la deuda? O sea, no, eso no puede hacer. Puede dejar de comer internamente, pero tiene que cumplir sus obligaciones. Así que no le veo herramientas. Lo que sí le veo, Gonzalo, es que tal como ha venido contratando la deuda, en la forma como ha crecido la deuda en los últimos años, la estructura como está concebida, concentrada en plazos cortos, en tasas altas, esto hace que el siguiente gobierno, cualquiera que éste sea, se vea obligado a buscar un mecanismo de mercado, no hablo de un default, de mercado, que permita reemplazar la deuda cara por deuda barata. ¿Qué significa esto? Deuda a 5 años a 30, deuda del 8% al 3%, de alguna manera que alivie las finanzas públicas y que nos permita seguir pagando. Es igual que cuando usted se va a un banco y dice, vean señores, estoy pasando un mal momento, no puedo pagar. Puede pasarme esta obligación que tengo 1 año, a 2 años o a 3, y el banco le dice, le analiza, le chequea y dice, ok. Entonces el rato que usted le pase esa deuda de 1 año a 3, le salen cuotas más chiquitas, entonces ya puede pagar. Entonces, por ponerlo con este ejemplo tan peregrino, eso es lo que tenemos que hacer con las finanzas públicas y con las obligaciones, porque si quedan como están, ahí sí hay un riesgo que va a llegar un momento en que no vamos a poder cumplir con eso. Pero dependerá del nivel de riesgo país que exhibamos. Exactamente, Gonzalo. Si uno quiere cambiar deuda cara por deuda barata, uno requiere un programa económico que genera la confianza nacional e internacional suficiente para que el riesgo país caiga, y de esta manera poder colocar papeles en condiciones ventajosas para el Ecuador. No papeles de esa forma como se ha colocado, que es impresentable en la región. Yo no recuerdo emisiones en esas condiciones, al 10.5, al 10.75, a 5 años. O sea, eso no tiene, que yo haya revisado información, comparativo alguno en la región. Eso lo único que demuestra es el alto riesgo percibido por los mercados internacionales de lo que es Ecuador. Y esto sí es vergonzoso. Entonces, si uno quiere cambiar eso, tiene que tener un programa económico. ¿Para qué? Para botarle el riesgo país abajo y poder hacer colocaciones más baratas, en mejores condiciones, y poder levantar, llamemos así, reemplazar esa deuda cara que acabo de explicar. El Banco Central del Ecuador acaba, me permito pedirle su venia al público y a nuestro invitado en el estudio, para presentar a Marcos López. El ingeniero está con nosotros por un tema que nos parece bastante preocupante, porque
En escenarios como el que usted nos está describiendo y los que van a venir, que son complicadísimos, no es cuestión de esconder las cifras, no es cuestión de refugiar determinados escenarios, disimular de esa manera como que no pasa nada. Yo veo que el sinceramiento de la administración Correa en materia económica está por venir y debe venir para que el presidente de una vez por todas nos diga: me cansé de disimular la situación por la que el país está atravesando. Y no es asunto tampoco de que vamos a denotar un sigilo fantástico, un sigilo increíble, y vamos a negar todo, y vamos a refugiarnos en el desconocimiento de la población, porque de ley el periodismo y de ley analistas, por ejemplo, de su talla, van a decirnos a todos los ecuatorianos lo que realmente está ocurriendo. Entonces digo yo, esto que va o que ha cometido me parece un asunto mal instrumentado. ¿A qué me refiero? Señores oyentes, al Banco Central del Ecuador le llegó un oficio desde la Asamblea Nacional solicitando los estados financieros y las fechas de apertura de las cuentas que está manejando esta entidad con el Banco de China, sucursal Panamá, o en el Banco de China, sucursal Panamá. Óigaseme bien. El organismo al respecto respondió que dicha información, o sea, el Banco Central le responde al asambleísta que ha pedido esto, con todo el derecho fiscalizador y además de ciudadano ecuatoriano, y voy a dar el nombre del autor de la petición, es el asambleísta Ramiro Aguilar. Ramiro Aguilar le dice: a ver, Banco Central, a ver, señor economista Patricio, no es Patricio Rivera, Martínez. ¿Perdón? Diego Martínez, exactamente, pero más rápido, ¿no? Más rápido me ayudarían mejor. Ok. Le dice: tenga la gentileza de mandarme esta historia. Y lo que hace el Banco Central es: no le podemos dar, no podemos transparentar estas cifras de nuestra situación financiera o cuantitativa en el Banco de China. ¿Y por qué? ¿Y por qué? En el Banco de China, sucursal Panamá, dejemos claro esto, porque es un asunto reservado y solamente nos corresponde a nosotros conocer el particular. ¿Cómo puede explicarle a la ciudadanía ecuatoriana Marcos López desde la ciudad de Guayaquil? Ingeniero, muy buenos días, contando con la presencia y el oído de el exministro Mauricio Pozo. Le queremos escuchar cómo es que el Banco Central del Ecuador puede darse modos de manifestarle a Ramiro Aguilar, asambleísta, a través de una comunicación de Diego Martínez, el gerente del banco, diciéndole que esto no le puede informar porque son gestiones secretas, reservadas, le dice exactamente. ¿Cómo es el asunto? Porque el Banco Central del Ecuador se sujeta a sigilo por cuentas en el exterior. Tiene todo el derecho de declarar reservado, misterioso, o esconder, digamos, cuáles son los saldos o las operaciones que viene realizando en el Banco de China, sucursal Panamá. Le consulto para que nos cuente la historia. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días
Mauricio, y a todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos. Me sorprende, ya nos sorprende realmente la respuesta del gerente del Banco Central, que ya nos tiene acostumbrados a contestar cualquier cosa para tratar de evadir las respuestas que técnicamente se deben dar en blanco o en negro. Técnicamente las cosas son blancas o negras y las aritméticas más aún. El Banco Central del Ecuador, primero, es una institución pública y maneja dinero público. Segundo, cuando se habla de sigilo bancario, que lo habla efectivamente el artículo 352 del famoso Código Monetario y Financiero, se refiere al lado pasivo del balance. Es decir, si el asambleísta Aguilar le estuviera preguntando al Banco Central del Ecuador, deme cuánto tiene en la cuenta corriente que está abierta en el Banco Central del Ecuador, Petroecuador, cuánto tienen los municipios del país, cuánto tienen los consejos provinciales del país, podría probablemente el Banco Central del Ecuador arguir sigilo bancario, porque allí sí está hablando de una tercera persona sin autorización de esa tercera persona. Allí es cuando se aplica el sigilo bancario. Es decir, si vamos al lado privado, usted no puede ir a un banco simplemente y decir, oiga, deme el saldo que tiene en su cuenta corriente Marco López. El banco le va a decir, señor, yo estoy sujeto a sigilo bancario, deme la autorización de Marco López para darle el saldo de su cuenta. O sea, el sigilo bancario es por el lado del pasivo, pero por el lado del activo, que es lo que le están preguntando al economista Martínez, en el que le están diciendo, oiga señor, esa plata que le han dado a usted y que usted ahora es propietario de ese dinero, ¿en dónde lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene en el Banco de China? ¿Y cuándo abrió la cuenta? El mismo artículo 352, ¿no? El mismo artículo 352 dice que no se aplicará el sigilo ni reserva a los recursos de las entidades del sector público. El Banco Central, hasta donde yo sé, maneja recursos del sector público. Por lo tanto, no aplica el sigilo bancario. Adicionalmente, el Banco Central del Ecuador está obligado por esta misma ley a presentar el balance general. Y lo único que le están diciendo en este caso al economista Martínez es deme un desglose de la cuenta bancos. En la cuenta bancos existe o no existe una subcuenta que se llama Banco de China. Y el lector de los estados financieros, para un mejor entendimiento de los estados financieros, puede pedir las aclaraciones que sean necesarias. Y de hecho se hacen las aclaraciones que son necesarias. Más aún si se trata de un asambleísta, a quien el Banco Central tiene la obligación de presentarle toda la información que sea necesaria, inclusive aquella información que sea reservada debe presentársela a un asambleísta con la condición, como establece la ley, de que ese asambleísta se hace responsable de todo aquello que pueda suceder si es que divulga esos datos reservados. Ya. Esa es la única excepción que hay. En los casos de información reservada, lo único que está sujeto a reserva es la negociación de la deuda externa, perdón, el endeudamiento externo. Cuando usted contrae endeudamiento externo, está sujeto a reserva. Pero el Banco Central no está contrayendo ningún endeudamiento externo. No le están preguntando sobre su endeudamiento externo. Le están preguntando simplemente si
en sus activos, no en sus pasivos, si en sus activos tiene o no tiene una cuenta en el Banco de China. Y el economista Martínez lo que tiene que responder es sí o no. Y si las tiene, ¿cuándo las abrió y qué saldo tiene? Eso es lo que él tiene que responder. Usted tiene la experiencia de haber sido miembro del directorio del Banco Central y nuestro contertulio acá en el estudio en la capital de la República, el señor economista Mauricio Pozo, tiene la experiencia de haber sido ministro de Economía y Finanzas. Hay el artículo 353, referido en el cuerpo que norma las acciones o las actuaciones del Banco Central. Entiendo que es así. Y entonces, el 353 dispone que en asuntos que juzgue el señor, es lo que dice, pienso yo, es lo que dice el actual gerente del Banco Central, queda a su arbitrio el conceder o no conceder el informe que le está requiriendo el señor asambleísta. Tal como usted informa, puede quedar en la responsabilidad del asambleísta que ha insistido un par de veces al señor Diego Martínez de que por favor le informe de este particular. Le pregunto, con su venia, le pregunto a Mauricio Pozo, ¿qué es lo que dice el código que maneja el Banco Central para efectos de que quede en manos o quede en la conciencia o en la voluntad, más que todo en la voluntad de su principal autoridad, el gerente del banco, dar o no dar, conceder o no conceder esta información que el ente fiscalizador le está precisando por obligación, inclusive? Saludando a Marcos en Guayaquil, creo que hay que mencionar algo que es bien importante, Gonzalo. Los recursos que maneja el Banco Central son recursos públicos, es una entidad pública. La representación del Banco Central que esté a cargo del gerente o del presidente del directorio tiene la responsabilidad de ser lo más transparente posible, de entregar toda la información que deba entregar. Entonces, más allá de que él pueda o no tener un arbitrio para entregar o no una información, por un elemental principio de respetar el que las cosas se están haciendo con transparencia, debería abrir los libros y decir, sí señores, yo abrí una cuenta en el Banco de China, sucursal Panamá, abrí con este saldo, he hecho estos movimientos y el saldo a la fecha es esto. Y se acabó la discusión. No entiendo por qué tanta... No es una regla... No es una plata privada, no se le está preguntando a nadie, oiga, usted tiene que informar cuál es el saldo de la cuenta del señor Rosero en tal banco. No, eso no es plata privada, es plata del público, es plata del país lo que está depositado ahí. Entonces, ninguna disposición ordena que el Banco Central se abstenga de dar ningún tipo de información a ciudadano alguno, incluso los que tienen el mérito de fiscalización o la obligación de fiscalizar, que son los señores asambleístas. Ahí probablemente lo que está haciendo referencia es a decir que la plata que nosotros tenemos depositada para el Banco de China es un depósito y por lo tanto es un pasivo que está sujeto a sigilo. Pero inclusive asumiendo que eso sea así, el Banco Central de Ecuador podría decir, señores, le autorizo a que diga cuál es el nivel de la plata que yo tengo depositada allá, cuáles son los giros que he realizado y cuál es el saldo de la cuenta. ¿Por qué? Porque no hay nada que ocultar. ¿Cuál es el problema de informar esos valores? No se trata de nada que esté fuera de lo normal. Ya no hay fondos reservados del Estado. Ya no existe lo que hubo en el pasado. Yo recuerdo inclusive cuando yo estuve en funciones había la plata de la Junta de Defensa Nacional que se utilizaba para compra y venta de armamento. Eso ya no existe. Todo está metido ahí. Entonces, ¿cuál es la razón de no abrir la información? Este no es el primer caso, no es que este es un tema aislado, Gonzalo. Ellos ya, por ejemplo,
eliminaron la apertura del sistema de balances del Banco Central, que era una información que nos permitía, por ejemplo, conocer si cada una de las obligaciones del banco, los pasivos del banco, tenía el respaldo en liquidez, en activos. Eso ya no existe. Por lo tanto, ya no sabemos, cuando coge la liquidez y le presta plata al Estado comprándole bonos, con cargo a qué cuenta están usando esos recursos. Eso ya no podemos saber. Esos son, lamentablemente, las decisiones que están optando los señores del Banco Central y que le quitan transparencia a una institución pública que maneja recursos públicos. Supongamos, caballeros, a los que estoy entrevistando, el uno en Guayaquil, Marcos López, el otro en Quito, el exministro Mauricio Pozo, que el señor gerente Martínez diga, es que yo le debo al Banco de China. El Estado ecuatoriano le debe al Banco de China. Yo no quiero que sepa cuál es el saldo que tenemos predispuesto para cancelar alguna obligación que se nos aproxima. Y voy a pasar malos momentos, si es que le estoy dando esta información al señor asambleísta Aguilar. Me imagino. ¿Qué opinión o qué respuesta tendría usted a esta hipótesis, Marcos? Gonzalo, mire, el artículo 353, como usted muy bien lo menciona, en su última línea dice muy claramente: no se aplicará el sigilo ni reserva a los recursos de las entidades del sector público. Y el 354, en donde cuando el 353 se habla del sigilo y reserva, en el 354 se dice las excepciones a ese sigilo bancario, a ese sigilo y reserva. Y entre esas dice en el numeral 3, cualquier información requerida por los organismos de control y el Servicio de Rentas Internas en el ámbito de su competencia. Además, en el numeral 5, dice la información que deben entregar los organismos de control para dar a conocer al público la situación patrimonial y financiera de las entidades financieras. El Banco Central es una entidad financiera que forma parte del sistema financiero nacional. Primero, no se aplica reserva a los recursos del sector público. Segundo, en el 354, si él arguyera, el economista Martínez arguyera, como está arguyendo el sigilo, el 354 le dice: oiga, a pesar de que haya sigilo, usted tiene que entregar cualquier información que le requiera a sus organismos de control. Y un organismo de control y de fiscalización es el Congreso. Por lo tanto, él está obligado a entregar. Él no puede arguir. Y dentro de las prohibiciones que existe al gerente general, en ningún lado está una prohibición que diga que el gerente general del Banco Central del Ecuador no pueda entregar esa información, ¿no? Las prohibiciones están claramente establecidas en el artículo 56, que están las prohibiciones del Banco Central del Ecuador. Allí no está en ningún lado la prohibición de que se entregue información. Así que no veo por qué el gerente del Banco Central se abstiene de dar la información. ¿Y usted tiene una hipótesis por qué? Mire, hay un viejo adagio, y el pueblo en eso es sabio: el que nada debe, nada teme. Ya. Si no temen, si nada deben, ¿por qué no entregan la información? El hecho de acogerse a un sigilo es lo que hace es levantar más dudas sobre un tema. Si ellos están limpios de este tema, porque han hecho pues de los paraísos fiscales, han hecho un infierno, ¿no? Entonces, estar en un paraíso fiscal, pues allí solamente están los amigos de Lucifer. Entonces, que el Banco Central esté dentro de los amigos de Lucifer va a ser un problema. Por lo tanto, yo creo que
lo que están haciendo con esto simplemente es levantar más sospechas en las personas. Es decir, cuando le preguntan directamente, ¿tiene o no tiene usted cuenta corriente en el Banco de China, Panamá? Y simplemente tiene que decir sí o no, y punto. Si no tiene, si nada debe, diga no. Uh-huh. Si el Banco Central se ha manejado dentro de esta concepción inmaculada que ha dicho el presidente de la República, entonces no debería tener y debería decir no lo tengo. Uh-huh. Además que el mismo presidente de la República, ¿cuántas veces divulgó temas de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad? ¿Dónde estaba invertida la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad? La divulgó el mismo presidente de la República muchas veces en las sabatinas. Decía, estamos financiando a los países desarrollados, nuestra plata está en Miami. Él mismo decía, en Nueva York y en Washington. ¿no? Sí. Y rompía ese aparente sigilo bancario que hoy están arguyendo innecesariamente. Yo creo que el Banco Central del Ecuador debe ser debe ser la entidad más transparente, con mayor transparencia, claro, en el país, porque es la que está llamada a generar la mayor cantidad de seguridad a un país. O sea, no hay nada más seguro y nada más creíble que un Banco Central del Ecuador. Imagínense ustedes la Reserva Federal de los Estados Unidos ocultándole información a un congresista de los Estados Unidos. Okay. Que yo estarían en serios problemas, ¿no? Seguro. Yo le quedo muy reconocido, Marcos, por esta información a una inquietud que igualmente nos aproximó a comentarla. Y le agradezco, les doy un abrazo y estaremos próximamente nuevamente timbrando su teléfono en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias a Marcos López. Me voy por la otra línea, Mauricio. Me estoy yendo a la oficina personal en el mismo puerto de Guayaquil de Alberto Acosta Burneo. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días. Estoy con el exministro Pozo. Nos preocupamos hace un instante, yo le preguntaba, ¿es verdad que se aproxima un nuevo default? La respuesta que nos dio Mauricio Pozo la vamos a repetir a usted, pero lo importante es que el problema de fondo es que las finanzas públicas ecuatorianas, como usted advierte, no son sostenibles. Los gastos se han desbordado. Los ingresos petroleros prácticamente desaparecieron por la caída del precio del crudo. Aquí está la respuesta que nos dio Mauricio hace contados instantes. Hay una coincidencia fantástica. Usted le dijo esto a la revista Vistazo, de cuál es su columnista especial. Mientras tanto, el gobierno evita el ajuste fiscal y acepta financiamiento de cualquier costo. Esta es la cruda realidad. Repito, dicho por Alberto Acosta Burneo, que nos atiende en línea telefónica, el problema de fondo es que las finanzas públicas ecuatorianas no son sostenibles. Ahí está el problema. Los gastos se han desbordado. Los ingresos petroleros prácticamente desaparecieron por la caída del precio del crudo. Y mientras tanto, el régimen evita el ajuste fiscal y acepta financiamiento a cualquier costo, con ese precedente que gestó, endeudándose en 1.000 millones o vendiendo bonos del Estado por la cantidad de 1.000 millones a semejante tasa hipercastigada. Entonces, esto es lo que le hemos averiguado a Mauricio. ¿Qué elementos adicionales
pueden surgir de esta herencia de la década ganada, entre comillas. Será un país altamente endeudado con reducidas opciones de financiamiento futuro, es lo que usted manifiesta, y usted está en franca coincidencia. A ver si podrían conversar entre los dos. ¿Qué se le ocurre, preguntarle Mauricio, a Alberto Acosta para comparar los dos puntos de vista sobre la aproximación de un lamentable default que sería el acabose para el próximo gobernante y para el actual, desde luego? Economista Mauricio Pozo, tenga la bondad, a ver si puedo hacerles conversar con Alberto. Sí, Gonzalo, saludando a Alberto en Guayaquil. Creo que lo de fondo es lo que le mencioné. Lo de fondo es que el gobierno está viviendo de la deuda, va a seguir en esa tónica, lo ha hecho hasta la fecha en las últimas semanas, en los últimos meses, y lo va a seguir haciendo, creo yo, hasta que se acabe el gobierno. Ese es el recurso de liquidez adicional que ha entrado a la economía en las últimas fechas, en las condiciones que ya se han anotado, muy desfavorables, plazos cortos, tasas de interés altas, y así vamos a seguir de una u otra forma. Plata por petróleo no está recibiendo lo que se requiere, el tema impositivo le está dando muy poco a las finanzas públicas, menos que el año pasado, y esto hace pues que terminen viviendo del endeudamiento, dado que no ha generado un recorte de gasto como se habría pensado dada la coyuntura que se vive. Pero obviamente, si estamos viviendo de eso, sería un contrasentido absoluto pensar en que va a haber un default, o que el gobierno actual va a decretar un default, un no pago, una moratoria de deuda, que no quiere decir... Se endeuda con Satanás y le paga, por decir algo exageradamente, hasta el 15%. Para empezar, los vencimientos de estas obligaciones que ha venido contratando no van a caer en este gobierno, van a caer en el siguiente gobierno. Es decir, recuerde que estamos ya a pocos meses del cambio del actual régimen, y el dolor de cabeza va a ser básicamente para la siguiente administración. Es ahí donde estábamos conversando y habíamos dicho que yo creo que cualquier gobierno que le toque asumir funciones va a tener como una de sus obligaciones buscar mecanismos de mercado, no mecanismos unilaterales de decir no pago, sino de mercado, que permita reemplazar deuda cara por deuda barata, pero para eso se requiere un programa económico que genere confianza de aquí y de afuera para que el riesgo país vaya hacia abajo, y de esta manera la nueva deuda que busque reemplazar la anterior sea en condiciones adecuadas. Caso contrario, no habremos ganado mucho. Así que ese es un poco el tema, porque si dejamos las cosas como están, es decir, si no hacemos nada en el tema de la deuda, esto va a llegar un momento que no se va a poder cumplir, porque simplemente está en condiciones absolutamente fuera de la capacidad de las finanzas públicas de atender esas obligaciones. Peor aún, no habría dejando la herencia que van a dejar con un gasto público absolutamente sobredimensionado. Así es. La deuda pública, las obligaciones de deuda se han quintuplicado. Está, según usted, economista Alberto Acosta Burneo, más o menos en 7.700 millones de dólares el saldo en el año 2015. Entonces, bien complicado el tema. ¿Cómo usted sugeriría se pueda arreglar antes que una declaración de default? Que sería el acabose prácticamente de la imagen nacional. Muy buenos días, que le escucha Mauricio Pozo. Muy buenos días, Gonzalo, un gusto, Mauricio. Yo veo que el manejo de la deuda poco ortodoxo nos está pasando ya factura. El Ecuador declaró un default en 2008, a pesar de que tenía los recursos para pagar la deuda, prefirió no pagarla y tratar de tener un ahorro de corto plazo. Ese ahorro supuestamente son 3.200 millones de ahorro, y digo supuestamente porque ese ahorro lo estamos devolviendo en mayores costos en nuestro financiamiento, y en la actualidad pagamos alrededor del triple de lo que paga por el mismo financiamiento Colombia o Perú. Entonces ese es el costo de la política, una política que inclusive en los años de bonanza, cuando tuvimos excelentes precios del petróleo, en 2014
que todavía había buenos precios del petróleo, el Ecuador se endeudaba a tasas muy elevadas. Cuando se le cerró el mercado de capitales porque declaró el default, la opción del financiamiento fue China. China también le siguió prestando al país, pero considerando el riesgo país. Entonces también fueron costos elevados comparados a los que consigue Colombia y Perú. Ahora, con las operaciones recientes que ha hecho, el gobierno ha roto un nuevo récord en el costo de financiamiento desde la dolarización, con una emisión de a 10,75%, mucho más costoso que los bonos que declaró ilegítimos en 2008. Y vemos que desgraciadamente el tema de fondo es que las finanzas tienen problemas, hay demasiado gasto en las finanzas públicas, no son sostenibles, y el gobierno ha aceptado endeudamiento en promedio a 5 años plazo para financiar inversiones que normalmente la recuperación se consigue a 20 o a 30 años. ¿Cómo se financia un proyecto financieramente, un proyecto que va a rendir en 30 años con deuda de 5 años plazo? Simplemente es imposible, y eso es lo que vemos en las finanzas públicas, que en el corto plazo, ya no este gobierno que está por un periodo por terminar, sino los siguientes gobiernos van a tener fuertes amortizaciones que realizar. Entonces tenemos que ya en el 2020 se va a tocar amortizar los primeros bonos por 1.500 millones, en el 2022 son otros 1.000 millones, en 2024 otros 2.000 millones. Entonces, esto sin considerar los intereses, como usted mencionaba, el servicio de la deuda se ha incrementado, en 2010 necesitaba 2.600 millones de dólares entre capital e intereses. Ahora, para poder pagar capital e intereses, necesitamos 7.000 millones por año. Entonces, se acerca y en poco tiempo, en un corto a mediano plazo, va a haber graves problemas para pagar la deuda, y por eso es lo que desde ya se tiene que trabajar en una solución al problema de la deuda. Sí. El problema está viniendo, se está acercando, y no debemos decir, no, es que eso es algo del futuro y no hagamos nada hoy. Hay que trabajar desde ya para reperfilar esa deuda, porque si no estamos preparados, cuando llegue ese momento, lleguen esos pagos, simplemente caeremos inevitablemente con un nuevo default, y eso es lo que hay que evitar. Sí. Entonces eso implica una gestión desde ya para reperfilar la deuda, que significa conseguir nueva deuda con menores tasas y a plazos más largos, lo cual es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, y requiere por eso de todo un programa consistente para poder reperfilar esa deuda. ¿Cómo podríamos poner entonces, economista Pozo, la deuda pública en orden? Bueno, aquí hay varios temas. En primer lugar, es decir, prácticamente todas las finanzas públicas. Primero recuerde que la deuda pública tiene su parte que es la externa, que es la que estamos conversando, pero también tiene un componente que es la deuda interna. Y dentro de la deuda interna hay obligaciones que no están consideradas por el Banco Central y por el gobierno. Hay obligaciones de plazos cortos o de hasta un año que no están incluidas, no están contabilizadas. Hay obligaciones como la compra de bonos por parte del Banco Central con plata de las reservas que no está. Hay operaciones puntuales como ventas anticipadas de crudo con Tailandia, con la China, que tampoco están registradas. Es decir, hay como 10.000 millones adicionales a las cifras del Banco Central que no están puestas. Y alguna salida hay que darle a esas obligaciones hacia adelante. Entonces, no es un tema solamente de sentarse con los acreedores. Les resulta vergonzante. Por razones que el gobierno ha declarado de distinta naturaleza, no están registrando. Por decirle, dicen que la deuda hasta un año es para manejo de flujo de caja, que no es de obligaciones. Pero cuando usted coloca todo el año y termina entre el 1 y el 31 de diciembre, paga y vuelve a colocar el 1, ya no es un problema de liquidez, es un problema de solvencia, es un problema de que sí existe esa obligación. Yeah. Así que no hay cómo esconder. Y la venta anticipada, como se paga en especie, en este caso en crudo, y no se paga con plata, no se registra, lo cual también es ficción, porque eso quita recursos y a la final es una obligación que hay que pagar y que nos resta liquidez para pagar otras cosas. Entonces, no podemos decir que no son obligaciones. Entonces, el proceso de reperfilamiento que estamos conversando es un proceso complicado, no es un proceso tan sencillo. Ahora estamos en los micrófonos diciendo que hay que hacerlo, pero otra cosa es hacerlo. Y eso requiere una estrategia completa para el tema de la confianza.
compara el tema de las obligaciones con gobiernos, en este caso con los chinos, que son los que se llevan el pedazo más grande. Obligaciones con los multilaterales, el proceso que hay que llevarlo con ellos. Obligaciones con inversionistas privados, obligaciones con los acreedores internos del país. O sea, no es un tema tan simple. Ahí habrá que poner un peso pesado que maneje el tema de la reestructuración, reperfilamiento, o como le queramos llamar. ¿En este gobierno el peso pesado? No, no olvídese este gobierno, Gonzalo. Este gobierno va a seguir endeudándose como sea. Claro, pero perdone, economista Acosta, el tema es que hasta mayo, que el señor presidente, digamos porque su periodo va a terminar en ese mes, hasta mayo nos va, con este ritmo, nos va a dejar súper endeudados y sin ninguna solución, porque a él le correspondería pues no dejar más o menos orientada la renegociación y no irse en vísperas de un default que venga a declarar el próximo mandatario o mandataria. Esta es la parte labrada. ¿Qué sugiere usted? Bueno, lamentablemente no solamente se trata de renegociar, como dice Mauricio, es como cuando una tarjeta de crédito, una familia tiene una tarjeta de crédito y se ha consumido todo y está en los límites, ya no tiene cómo pagar la tarjeta y sigue sacando avances de efectivo para seguir pagando las cuotas mensuales y comienza a jinetear entre tarjeta y tarjeta para poder para mantener al día sus cuentas. Eso es lo que está viviendo el país, sacando recursos de corto plazo y sobre todo la Reserva Internacional, son préstamos con plazos muy cortos para poder pagar el día a día. Y ese problema no se soluciona solamente con una renegociación, hay que ir al tema de fondo. El tema de fondo es que la economía ecuatoriana tiene menos ingresos de lo que tenía hace pocos años, y entonces tiene que ajustarse a la nueva realidad. Tiene que haber una reducción de gasto, las finanzas tienen que volver a ser, finanzas públicas tienen que volver a ser sostenibles, y eso es lo que va a permitir reducir el costo del endeudamiento y poder reperfilar la deuda en mejores condiciones. Si es que no mejoramos el problema fiscal, el desequilibrio fiscal, no vamos a poder reperfilar deuda en mejores condiciones. ¿Por qué nos van a bajar la tasa si seguimos siendo igual de riesgosos y seguimos teniendo la misma probabilidad de no pagar nuestras deudas a futuro? Entonces hay que solucionar los temas de fondo para, una vez tomadas las medidas ya en camino, poder decir hemos corregido. ¿Y usted ve un peso pesado dentro del gobierno este momento? Yo creo que el gobierno tiene otras prioridades. Su prioridad no es del no es del mediano plazo, su prioridad es las elecciones. Eso es del inmediatísimo plazo. Y una prioridad del gobierno en este momento no es reducir y hacer sostenibles en el mediano plazo las finanzas públicas, es ganar las elecciones de febrero. Entonces sigue aplicando estos mecanismos que son este financiamiento con métodos inclusive riesgosos, como es utilizar el dinero de la reserva, porque eso le permite sostener el gasto, no hacer recortes, porque hacer recortes es impopular. Hacer recortes le va a relacionar con los gobiernos que tanto criticó, que fueron los gobiernos según el gobierno nos llama de la partidocracia. Pero a eso es hacia lo que nos está llevando. Repetimos la historia. De los años 70, de las mayores bonanzas como la de los años 70, salimos altamente endeudados y en largas décadas de ajuste. Yo creo que estamos repitiendo la historia de esta bonanza reciente. Vamos a terminar nuevamente altamente endeudados y con una necesidad de ajuste muy grande, que lamentablemente ya sabemos cómo es el ajuste. El ajuste lo pagan los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos de menores ingresos. Si no arregla el tema, puede ganar las elecciones, pero eso no es una pregunta para Mauricio Pozo ni para Alberto Acosta Burneo. Eso solamente es una pregunta para un club gigantesco de politólogos de todos los continentes. Pero, ¿ustedes creen que le darían el voto al candidato del señor presidente de la República, quien quiera que sea, si no deja arreglado el asunto económico? ¿O vendrán con el cuento de que ellos, si es que les dejan, tienen ya la fórmula para solucionar el problema, siempre y cuando ustedes le confían nuevamente otros 4 años de administración del país? Complicado, ¿no? Pero ustedes son parte de un pueblo inteligente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias también a nuestro invitado, Alberto Acosta Burneo, el nuevo vicealcalde de la ciudad de Quito. Tiene la bondad de visitarnos. Por favor, con una generosa bienvenida, tenga la bondad. Muchas gracias, Alberto. Hasta una próxima oportunidad. Estaremos a molestarle. Muchas gracias, Guayaquil. Creo que sí. Sí, no, solamente es